Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, o al menos, que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy venimos con un tema que la verdad, nos tiene a todos con la boca abierta, y con muchas ganas de desgranar cada detalle. Estamos hablando de un escándalo que al parecer, involucra a las familias de dos figuras públicas que ustedes conocen muy bien, Kerem y Hande. Y como el título lo indica, se trata de un incidente secreto que ha salido a la luz, y vaya que ha causado revuelo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los entresijos de esta historia, analizando los rumores, las posibles implicaciones y lo que esto podría significar para el futuro de estos queridos actores. Si todavía no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscribirse justo ahora. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. No se queden afuera de la conversación. El mundo del entretenimiento turco, como saben, es un torbellino constante de noticias, romances, rupturas y a veces escándalos que sacuden los cimientos de la industria. Y cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención mediática es siempre máxima. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una legión de seguidores que los apoyan incondicionalmente. Sus carreras profesionales van viento en popa, pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus éxitos en la pantalla. Hoy el foco está en sus vidas personales, o más bien, en aspectos de sus vidas personales que hasta ahora permanecían ocultos, pero que de repente han decidido salir a la luz, o quizás han sido expuestos. Estamos hablando de un incidente secreto que involucra a sus familias. Las palabras escándalo y familias juntas siempre suenan a pólvora, ¿verdad? Y cuando se trata de personalidades tan conocidas, la chispa puede prenderse muy rápido. Nuestra investigación nos ha llevado por caminos interesantes, recopilando información de diversas fuentes, desde medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo turco hasta lo que se comenta en las redes sociales, donde los fans más dedicados a menudo son los primeros en captar las señales. Es importante recalcar desde el principio que mucha de esta información se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, la persistencia de ciertos detalles y el hecho de que algunos medios con buena reputación han empezado a hacer eco de ellos, nos da una base sólida para discutir el tema. El incidente en cuestión, o al menos lo que se rumorea que es, parece haber ocurrido hace algún tiempo, pero su naturaleza secreta es lo que le ha dado ese toque explosivo ahora que ha trascendido. ¿De qué tipo de incidente podríamos estar hablando? Las especulaciones varían, pero hay un hilo conductor que parece repetirse en la mayoría de las narrativas. Se habla de desacuerdos, de tensiones e incluso de una confrontación que habría involucrado a miembros de las familias de Kerem y Hande. Y no hablamos de una simple disputa familiar, sino de algo que por su gravedad o por las personas involucradas, ha mantenido en secreto hasta ahora. ¿Podría ser un tema financiero? ¿Una diferencia de opiniones sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Quizás algo relacionado con el pasado de alguna de las familias? Las posibilidades son infinitas, pero lo que sí parece estar claro es que este evento ha generado un cisma, o al menos, una situación delicada que ha requerido discreción. Pensemos en la presión que deben sentir estas familias. No es fácil tener a hijos en el ojo del huracán mediático. Cualquier cosa que hagan, digan o les suceda, se convierte en noticia. Y si además hay un incidente familiar, por muy privado que sea, la tentación de que salga a la luz es grande y las consecuencias, a menudo, se magnifican. En este caso parece que alguien ha decidido hablar, o que las evidencias de este incidente secreto han llegado a manos equivocadas. La pregunta del millón es, ¿quién se beneficia de esta revelación? ¿Es un intento de perjudicar a Kerem o a Hande? ¿O es simplemente el desenlace inevitable de una situación que no podía mantenerse oculta para siempre? Los detalles que han empezado a circular, aunque fragmentados, sugieren que la tensión pudo haber surgido a raíz de diferencias culturales, expectativas familiares o quizás, incluso, por temas de interés profesional que involucraban a las familias. Imaginen la complejidad. Por un lado, dos jóvenes enamorados, o al menos, con una relación muy cercana, intentando navegar sus carreras y sus vidas personales. Por otro lado, familias con sus propias dinámicas, sus tradiciones y sus visiones del mundo. Cuando estas dos esferas chocan, y más si lo hacen en un contexto de secreto, el resultado puede ser explosivo. Analizando un poco más a fondo, y basándonos en lo que hemos podido
Copilar, el incidente parece haber involucrado un evento específico. No es algo abstracto o generalizado, sino un momento concreto que marcó un antes y un después. Se habla de una discusión acalorada, de palabras que quizás no debieron pronunciarse, y de la intervención de terceros que intentaron mediar, sin mucho éxito. La discreción que se ha mantenido hasta ahora sugiere que todas las partes involucradas querían evitar un escándalo público, lo cual es comprensible. Sin embargo, la naturaleza humana y la curiosidad del público son fuerzas difíciles de contener. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo afecta esto a Kerem y Hande? Por un lado, si el incidente ocurrió entre sus familias, es posible que ellos mismos no hayan estado directamente involucrados, pero la presión y el drama familiar siempre repercuten en la pareja. Por otro lado, si ellos tuvieron algún papel, por mínimo que fuera, la situación se vuelve aún más complicada. Podríamos estar ante una prueba de fuego para su relación, o para la armonía entre sus círculos íntimos. En el mundo de las celebridades, las relaciones son a menudo observadas bajo el microscopio, y cualquier indicio de conflicto, por pequeño que sea, puede ser magnificado. Hemos visto en otras ocasiones cómo las relaciones entre celebridades se ven afectadas por la presión mediática y por las dinámicas familiares. No es raro que las familias de los famosos tengan sus propias agendas, sus propias ideas sobre quién es el mejor partido para sus hijos, y sus propias maneras de lidiar con la fama. Si a esto le sumamos un incidente secreto que sale a la luz, la tormenta perfecta está servida. Los medios de comunicación, por su parte, se frotan las manos ante este tipo de noticias, ya que garantizan clics y visualizaciones. Y los fans, bueno, somos una mezcla de intriga, preocupación y a veces, hasta de emoción morbosa. Es importante en este punto hacer una pausa y recordar que, aunque estamos discutiendo un tema sensible, debemos hacerlo con respeto. No estamos aquí para juzgar a nadie, ni para crear más polémica de la necesaria. Nuestro objetivo es informar, analizar y ofrecer una perspectiva, basándonos en la información disponible y en nuestro entendimiento de cómo funcionan estas dinámicas. El hecho de que se hable de un incidente secreto, ya nos indica que hay algo que se ha intentado ocultar, y eso, por sí solo, ya genera una narrativa intrigante. ¿Qué significa esta revelación para el futuro de Kerem y Hande? Podría ser un punto de inflexión. Podría fortalecer su vínculo si logran superar juntos esta adversidad, o podría generar tensiones si las familias no logran sanar las heridas. En el mundo del espectáculo, las relaciones son frágiles y están expuestas a todo tipo de presiones externas. Este incidente sin duda añade una capa más de complejidad a sus vidas. Los fans estaremos observando con atención cómo se desarrollan los acontecimientos, esperando que pase lo que pase, Kerem y Hande encuentren la manera de ser felices y de seguir brillando en sus carreras. Ahora, si nos adentramos en las posibles motivaciones detrás de la filtración, la verdad es que las hipótesis son muchas. ¿Fue alguien cercano a una de las familias que decidió hablar por resentimiento o por algún tipo de venganza? ¿O quizás alguien que buscaba un beneficio económico al vender la información a la prensa? En el mundo de la fama, las lealtades pueden ser volátiles y las motivaciones, a menudo, son complejas. Sin embargo, lo que sí parece claro es que el secreto ha sido roto, y ahora todos estamos intentando armar el rompecabezas. Los medios turcos, como mencioné, han empezado a hacer eco de esta historia. Si bien no siempre son los más precisos, cuando varios medios con reputación empiezan a cubrir el mismo tema, es señal de que hay algo de verdad en ello, o al menos, de que la información ha llegado a un punto donde no se puede ignorar. La falta de declaraciones oficiales por parte de Kerem, Hande o sus familias, refuerza aún más la idea de que se trata de un tema delicado y que prefieren mantener bajo perfil. Esta ausencia de confirmación o negación, a menudo, se interpreta como una forma de tácita validación de los rumores. Y volviendo a la naturaleza del incidente, las especulaciones más fuertes apuntan a una disputa seria, de esas que dejan cicatrices. Podríamos estar hablando de un choque de egos, de diferencias irreconciliables, o incluso, de algo más personal que ha generado un profundo resentimiento. La discreción que se ha mantenido sugiere que el incidente fue lo suficientemente grave como para que todas las partes sintieran la necesidad de mantenerlo en secreto, pero no tanto como para que pudiera ser completamente borrado de la memoria. Una vez que un secreto sale a la luz, es muy difícil volver atrás. La información ya está ahí circulando y la curiosidad del público solo aumenta. Para Kerem y Hande esto significa tener que enfrentar las consecuencias, ya sea internamente en
sus relaciones familiares o externamente en la percepción pública. Sus seguidores, que los apoyan incondicionalmente, probablemente querrán entender qué ha sucedido, pero también esperarán que sus ídolos sepan manejar la situación con dignidad y profesionalismo. En resumen, lo que hemos intentado desgranar hoy es la noticia de un supuesto escándalo que involucra a las familias de Kerem Bürsin y Hande Erçel, centrado en un incidente secreto que ha salido a la luz. Hemos explorado las posibles causas y las repercusiones que esto podría tener en sus vidas y carreras. Si bien los detalles específicos siguen siendo escasos y la mayor parte se basa en rumores, la persistencia de la historia en los medios y en las redes sociales indica que hay algo significativo detrás. Es un recordatorio de que incluso las vidas aparentemente perfectas de las celebridades están llenas de desafíos, y que la privacidad, en este mundo, es un bien muy preciado y difícil de mantener. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado este contenido intrigante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. La verdad es que el mundo del espectáculo siempre nos sorprende, y las historias que giran en torno a estas personalidades son fascinantes, a veces por sus éxitos y otras por las adversidades que enfrentan. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y su atención. Cada uno de ustedes es parte fundamental de esta comunidad, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de este supuesto escándalo? ¿Creen que tendrá un impacto significativo en Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ese botón rojo de suscripción es su pase directo a un mundo de información y entretenimiento. No se lo pierdan. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.